Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos con un nuevo vídeo. Ante todo, muchas gracias a los que os estáis suscribiendo. Somos más de 250, tenemos más de 250 suscriptores ya. Espero que sigamos avanzando, que sigamos evolucionando, que crezcamos en el número de seguidores y sobre todo en el número de aficionados a nuestras modalidades, a Field Target y Hunter Field Target. En segundo lugar, aquí un guiño a mis amigos de Euskadi, del País Vasco. Aquí llevo la camiseta del Club de Field Target de Eiza. Y nada, chicos, nos vemos pronto en los campeonatos y espero que sigáis todo bien y que nos veamos pronto. Bueno, este vídeo surge de un comentario que nos hizo un suscriptor, un compañero, Alberto, en el que me comentaba a ver si podía explicar las diferencias o las características de los visores en primer plano focal y en segundo plano focal, los FFP y los SFP, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a intentar explicaroslo un poco a mi modo con los conocimientos que yo tengo y que podáis entender las diferencias o las características que tiene cada uno, ¿vale? De hace unos años a esta parte, pues se ha popularizado los visores en primer plano focal, los FFP, y parece que hay mucha gente pues, que todavía no tiene claro de qué se trata eso, ¿no? ¿Qué diferencia es la que hay con los visores en segundo plano focal, que son los que hemos utilizado habitualmente, ¿vale? Hay gente que cree que un visor, por ser FFP, por ser en primer plano focal, tiene más calidad o es mejor que un visor en segundo plano focal. Y no es así, eso no es real, ¿vale? La única diferencia que tienen esos visores es en su construcción, en su montaje. Es la posición que ocupa la retícula con respecto a la lente de aumentos, ¿vale? Si se pone por delante de la lente de aumentos o se pone por detrás. Pero lo que es el visor es el mismo. De hecho, hay marcas que te venden el mismo modelo de visor en primer plano focal o en segundo plano focal. Y no hay diferencia de calidad entre ellos. Simplemente son las características de uso que varían entre uno y otro, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hacer he hecho unos dibujos, espero que los veáis bien, que se vea claro. Vamos a empezar por los visores que hemos conocido tradicionalmente, ¿no? El SFP o visores en segundo plano focal, que los vamos a tener aquí. Mira, aquí he dibujado una retícula de un visor en segundo plano focal y la tenemos, ¿cómo lo veríamos? A 10 aumentos y cómo lo veríamos a 30 aumentos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos en este caso? Bueno, pues cuando tocamos los aumentos del visor, lo que estamos aumentando o estamos disminuyendo es la visión que tenemos del objetivo. La retícula permanece inmóvil. La retícula no siempre es la misma la que vemos, siempre es el mismo tamaño y son las mismas proporciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando estamos aplicando correcciones utilizando la retícula del visor, como os dais cuenta, la proporción del tamaño del tamaño del blanco con respecto a la retícula están variando. El punto del centro de la retícula se mantiene, en los dos casos se mantiene en el mismo sitio, pero aquí para derribar este blanco le estamos aplicando una corrección de un 1002, ¿vale? Cuando lo tenemos a 30 aumentos, a 10 aumentos lo tenemos de un 1002. Cuando lo tenemos a 30 aumentos, esa corrección aumenta hasta los 3002. Pero si os dais cuenta, la proporción en el blanco es la misma, porque lo único que estamos aumentando o disminuyendo es la visión que tenemos del blanco. ¿Vale? Entonces, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos aquí los visores en primer plano focal. Y el visor en primer plano focal, la característica que tiene es que cuando subimos o bajamos los aumentos
además de aumentar o disminuir la visión que tenemos del blanco, aumentamos o disminuimos la retícula. La retícula crece o decrece en la misma proporción en la que crece el blanco. Como vemos por aquí, aquí lo tenemos a 10 aumentos y a 10 aumentos le estamos haciendo una corrección de un mildot para pegarle en el centro de ese blanco y a 30 aumentos aquí abajo también, porque ha crecido todo. Entonces, esa relación de distancia, de tamaño de los mildos, en el segundo plano focal varía y con respecto a los aumentos, a los distintos aumentos que estemos utilizando, vamos a tener diferentes puntos de impacto del balín en el blanco y en el primer plano focal se mantiene inalterable, ¿vale? ¿Esto qué es lo que supone? Pues supone que si estamos utilizando correcciones por mildo, correcciones por retícula, en los visores en primer plano focal solo necesitamos un esquema de corrección. Es decir, si tenemos que dispararle a un blanco a 43 metros con 1,6 mildos de corrección, van a ser 1,6 mildos, sea a 5 aumentos, sea a 10, sea a 30 o sea a 50. Va a ser 1,6 mildos. En este caso no. En este caso, en el segundo plano focal, lo ideal es llevar una tabla de correcciones según los aumentos que vayamos a utilizar, para no liarnos mucho, ¿vale? Podemos hacer una estimación directa. Por ejemplo, como veis aquí, si tenemos que a 10 aumentos a esa distancia tenemos que aplicar un mildo, a 30 aumentos son 3 y a 50 aumentos son 5. Esa proporción se va a mantener. Pero si ya tenemos que utilizar correcciones no tan directas como un mildot o medio mildot, pues entonces sí nos va a ser un poquito más incómodo. Entonces deberíamos tener una tablita con cada aumento de los que solamos utilizar, ¿vale? Bueno, esto al final, ¿en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que, bueno, en este visor, en el segundo plano focal, ya depende un poco del uso que le estemos dando al visor. Oye, es que yo siempre tiro a 20 aumentos. Pues mira, si siempre tiras a 20 aumentos y no estás tocando aumentos de subir y de bajar, te va a dar igual un visor que otro. No vas a tener diferencia porque siempre estás tirando a 20 aumentos y la tabla de correcciones que vas a utilizar siempre es la misma, ¿vale? ¿Qué diferencias, aparte del uso, que como veis, se puede entender que es una ventaja el visor en primer plano focal, porque tú ya te olvidas de las correcciones, tú tienes tu tabla de correcciones y siempre aplicas la misma, según la distancia a la que estés tirando y da igual los aumentos. En este caso no, ¿vale? La contrapartida que tiene, bueno, la contrapartida que tiene es esto que veis aquí ahora. Hemos cambiado los aumentos a los que lo estamos usando, ¿vale? En los visores en primer plano focal, yo me fijo mucho en ellos, en la proporción que hay, en el factor multiplicador que tienen los aumentos entre el mínimo y el máximo, ¿vale? Un visor 6-24 pues tiene un factor multiplicador de 4. Un 530 lo tiene de 6, un 540 lo tiene de 8 y un 550 lo tiene de 10. Es algo en lo que yo me fijo. ¿Por qué? Pues por esto que veis aquí. En un visor en segundo plano focal, como la retícula no se mueve, como la retícula no aumenta o disminuye, siempre estamos viendo la retícula igual, siempre vemos las líneas igual de gruesas, siempre vemos las marcas, siempre las vemos, las distintas marcas, los mildos, los medios mildos, cualquier referencia que tengamos con la retícula, la vemos, porque siempre está igual, permanece inalterable, ¿vale? En cambio, en el segundo plano, en el primer plano focal, no pasa esto. En el primer plano focal, como veis aquí, tenemos 5 aumentos y 50 aumentos. Cuando vemos que la retícula
aumenta o disminuye, también aumenta o disminuye el grosor de las líneas de la retícula, el tamaño de las marquitas que tenemos en la retícula, de los medios mildos, todas esas marcas, los puntitos que vienen aquí. Esta es una retícula que tiene muchos puntitos por debajo del centro para poder corregir viento aplicando la corrección de altura, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en visores que tienen unos factores de multiplicación muy altos, nos pueden pasar dos cosas. O bien que al mínimo la retícula se vea tan fina, se vea tan pequeña y las marcas se noten tan poco que pueda llegar a no ser utilizable, o que al máximo el grosor de las líneas sea tan grande que nos resulte incómodo. Porque vemos unas líneas de retícula pues súper gruesas, ¿vale? Entonces, en esta parte es donde yo recomiendo que si queréis comprar un visor en primer plano focal, por lo menos, si podéis, que tengáis la oportunidad de mirar por él al mínimo de aumentos y al máximo de aumentos. Y que tengáis claro en qué rango de aumentos vais a querer utilizar ese visor. ¿Por qué? Porque imaginaos que compras, que tú quieres utilizar el visor para Hunter Field Target, ¿vale? Y lo vas a utilizar a 10 aumentos. Y tú ves el esquema del fabricante, ves la retícula, como en este caso, esta retícula tiene marcas cada 0,2 mildos. Es decir, es una retícula que para HFT tú dirías, ostras, es que está chula porque fíjate la de referencias que tengo para poder hacer la corrección, ¿vale? Y lo voy a utilizar a 10 aumentos. Pero ahora llegas a casa, lo pones a 10 aumentos y esas marquitas a lo mejor no las ves. Y ahí ya tienes un problema. Entonces, en visores que tienen un factor de multiplicación tan grande, os recomiendo que lo veáis previamente a comprarlo, si podéis, y que tengáis claro en qué rango de aumentos lo queréis utilizar para ver si la retícula os sirve en ese rango de aumentos. Por lo que os digo, si tú coges este visor de un 550 y a 10 aumentos vas a ver las marcas tan pequeñitas que apenas te van a ser visibles, pues a lo mejor no te vale para tirar a 10 aumentos. A lo mejor o tienes que elegir otro visor o tienes que elegir otro rango de aumentos para ver. Enfocándolo a nuestra modalidad en Hunter Field Target, si lo vas a utilizar a 10 aumentos y no vas a ser capaz de distinguir las referencias de la retícula, pues no va a cumplir bien su cometido, ¿vale? En este caso no pasa eso. En este caso, de cara a Hunter Field Target, como siempre vamos a utilizar los mismos aumentos en competición, que no los podemos cambiar, pues tenemos nuestra tabla de referencia, tenemos nuestra retícula que la vemos bien. Algunas veces la retícula, según el fabricante, es un poquito más fina, es un poquito más gruesa, pero debe ser visible, tienes que poder verla, tienes que poder utilizarla bien y ver todas las referencias y todas las marcas, ¿vale? Entonces tenemos, pues, estas dos opciones. En este visor, si estás cambiando de aumentos, lo ideal es que tengas una tabla de corrección para cada aumento que tú utilices. Y en este visor tienes que tener cuidado a la hora de elegirlo para que en los aumentos que tú lo quieres utilizar, la retícula te sea útil. ¿De acuerdo? Bueno, un poco más. O sea, no hay mucho más que os pueda contar de esto, por lo menos en lo que yo sé. Si hablamos de Field Target en el que las correcciones las estamos haciendo con la torreta del visor, te da igual uno que otro, porque vamos a apuntar con el centro. Entonces, aquí no vas a necesitar la tabla de correcciones, porque las correcciones las hace con los clics de la torreta, y haciéndola con los clics te da igual los aumentos que le pongas al visor. En este caso, si lo pones al tope de aumentos y las líneas te resultan demasiado gruesas, aunque lo corrijas con Mildot, a lo mejor no te resulta del todo cómodo o te resulta un poco
vasto el tener una retícula con las líneas tan gruesas, ¿vale? Bueno, eso es un poco lo que os puedo contar de estos dos tipos de visores y nada, que aquí estamos. Suscribíos al canal, comentadme las cosas que os gustan, las que no os gustan, temas que podemos tener en cuenta. Como os comenté en el vídeo, en el último vídeo, tenemos ya fecha del Campeonato de España de Hunter Field Target, que lo tenemos en Lleida. También tenemos fecha del Campeonato de España de Field Target, que es el 20 y 21 de septiembre en Oyarzún, muy cerquita de San Sebastián, en el campo de tiro de Arcales, que sé que se están pegando un trabajazo importante para dejar aquellos en unas condiciones espectaculares. Seguro que lo disfrutamos un montón. Y bueno, me vais a tener en las dos citas. Si no pasa nada, me vais a tener en las dos citas. Tanto el 20-21 de septiembre en Arcales, en Oyarzún, como el 27 y 28 de septiembre en Tárrega, en Lleida. Así que, chicos, nos vemos, disfrutad en el campo de tiro, tirad todo lo que podáis. Yo todavía no estoy tirando mucho. A ver si empiezo ya a entrenar un poquito y a ir preparándome para afrontar esos dos campeonatos. Muchas gracias a todos y un saludo. Nos vemos.